Hola, hoy vamos a platicar sobre esto que se conoce como derivación implícita. Esto no es otra cosa más que la derivación de funciones que están definidas implícitamente por alguna ecuación. Esto es, a veces una ecuación puede ser evidentemente la que representa a alguna función, por ejemplo, escribir a y como una función de x. En este tipo de ecuaciones, pues bueno, la y aparece, digamos, en un miembro de una igualdad y en el otro, pues una expresión que solo tiene que ver con x. Sin embargo, frecuentemente expresiones, también ecuaciones en las que se ven involucradas dos variables, digamos x y y, puede que en alguna región o en algunas ciertas circunstancias pudiéramos pensar que implícitamente definen a y como una función de x. A veces no es el caso globalmente, ¿no? A veces, digamos, por ejemplo, la gráfica de una función como la que podemos ver a continuación, pues no, la gráfica de esta ecuación para nada tiene el aspecto de la gráfica de una función. Sin embargo, bueno, se pueden hacer algunas consideraciones para que pues nosotros pensemos que por lo menos en algunos tramos esta ecuación sí es de alguna manera la gráfica de una función. Por ejemplo, si nosotros pues de alguna manera restringimos la ecuación a considerar valores en alguna región, no sé, este ejemplo está quizás un poquito complicado porque, bueno, pues esta ecuación representa una elipse que no es de las que tiene una ecuación canónica, esta que los, eh, los ejes mayor y menor sean paralelos a los ejes coordenados, ¿no? Aquí como que los ejes de esta elipse son rectas, pues no paralelas a los ejes coordenados. Pero digamos que a lo mejor en alguna región, piensen por ejemplo en este punto, en la ordenada al origen de esta ecuación, ¿no? En el punto 0,1.5, pues en alguna seccioncita, en alguna región, por aquí, pues sí podríamos pensar que la gráfica es la de una función. Si nosotros, por ejemplo, eh, nos restringimos a este cuadradito, digamos, al que va desde -2 hasta 2 en el eje X y desde 0 hasta 2, digamos, si nos restringimos a este rectángulo con esquinas -2,0, 2,0, 2,2 y -2,2. Bueno, pues en ese rectangulito sí estaríamos presenciando la gráfica de una función. ¿Y cómo estaría definida esa función? Pues no, quién sabe, pero lo que sí sabríamos es que implícitamente estaría definida por esta ecuación. ¿Vale? Bueno, pues en estas circunstancias, digamos, por ejemplo, en regiones en las que, pues sí podemos garantizar que la ecuación nos está definiendo una función, pues tiene sentido también que pensemos en la derivada de esa función, ¿no? Pensada exactamente de la misma manera de siempre, ¿no? Digamos, nosotros pensáramos cuál es la derivada de esa función implícita en este punto 0,1.5, pues evidentemente esa debería de ser lo mismo que la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto, ¿no? Como siempre. Ahora, eh, justo el método de derivación implícita de lo que nos provee es de una forma de hacer el cálculo de esa derivada, pero sin la necesidad de manipular algebraicamente a la ecuación, de modo tal que bueno, con lo que obtenemos al derivar implícitamente, nosotros evaluar en las coordenadas del punto que nos está interesando, pues podamos tener la pendiente de la recta tangente. Veamos cómo funciona esto de derivar a la función que está definida implícitamente por la ecuación x cuadrada más 2x más xy más 4y cuadrada igual a 9. La idea es entonces derivar pues a la ecuación con respecto a x y usar las fórmulas, las reglas de derivación que conocemos en todo momento. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos una larga suma del lado izquierdo y la derivada de la suma, sabemos bien, es la suma de las derivadas.
El primer sumando es x cuadrada y su derivada con respecto a x está muy claro que es simplemente 2x. La derivada con respecto a x de 2x pues es simplemente 2. Aquí aparece y en el tercer sumando. Esta es la función x multiplicada por la función y, la cual, bueno, tiene que usarse la fórmula de derivación del producto. Entonces derivaríamos, o lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Escribiríamos la primera, que es x, por la derivada de la segunda, y aquí efectivamente simplemente lo escribimos así, ¿no? Derivada de y con respecto a x, más la segunda por la derivada de la primera, que sería simplemente y, pues la derivada de x es 1. Y finalmente, usando igual la regla de la cadena, derivaríamos a 4y cuadrada. Esto nos quedaría 8 veces y por la derivada de y con respecto a x. Del otro lado de la ecuación, entonces también derivamos con respecto a x. La derivada de la constante 9 es 0. Y bien, hacemos un poquito de álgebra para despejar a la derivada con respecto a y, perdón, la derivada de y con respecto a x, ¿no? Que en esta larga suma podemos factorizar de dos términos, de este que es x por la derivada más este otro que es 8y por la derivada, ¿de acuerdo? Y todos los demás términos podemos enviarlos al otro lado con el signo opuesto. Nos quedaría pues menos 2x menos y menos 2, ¿cierto? Y pues para terminar de calcular, bueno, de aislar a la derivada de y con respecto a x, pues simplemente pasamos dividiendo a x más 8y. Entonces nos queda esta igual a menos 2x menos y menos 2 entre x más 8y. ¿Ok? Y bueno, la utilidad de esto entonces sería que si nosotros pues regresamos quizás a la ecuación original, y si alguien nos ha pedido que pues encontremos la pendiente de la recta tangente a a la curva descrita por esta ecuación, digamos en un punto como este, que sería el que tiene coordenadas 0,1.5, nosotros podemos entonces saber que pues sustituyendo a esta derivada, digamos a la derivada con respecto a x de la función y implícita en las coordenadas 0, 1.5, pues nosotros lo que tenemos es que simplemente sustituir pues x y y en donde debe ser. Por ejemplo, aquí sería menos 2 por 0, menos 1.5, menos 2 dividido entre 0 más 8 por 1.5, que si hacemos nosotros estas cuentitas, nos queda menos 3.5 dividido entre 12. ¿De acuerdo? O si lo queremos escribir un poco mejor, podríamos escribirlo como menos 7 sobre 24. Y así entonces lo que sabríamos es que la recta tangente a nuestra elipse, que obviamente pasa por este punto, pues tiene pendiente menos 7 sobre 24. Y lo mismo podemos hacer con otros puntos, ¿no? También si nosotros queremos saber cuál es la pendiente de la recta tangente, digamos en este puntito, cualquiera que sean sus coordenadas, que podríamos saberlas porque pues aquí es una intersección de nuestra curva con el eje de las x, es decir, aquí nuestra y vale 0. Nosotros podríamos deducir de esta ecuación, ¿no? Cuáles son las intersecciones con el eje x, es decir, haciendo y igual a 0, pues en este caso nos quedaría x cuadrada más 2x más 0 más otro 0 igual a 9, x cuadrada más 2x menos 9 igual a 0. Nosotros podemos calcular las raíces de este polinomio usando la forma general y obtener entonces en qué coordenadas de x se anula nuestra curva. Y con esas coordenadas, haciendo igual con lo que hicimos aquí, es decir, evaluar a esta expresión de la derivada en la cual aparecen tanto y como x, pero bueno, con puntos que tienen igualmente dos coordenadas, una para x y otra para y, pues podemos saber entonces cuáles son
cuál es la pendiente de la recta tangente en cada uno de estos puntos.